Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy nos sumergimos en un torbellino de emociones que cruza fronteras, porque vamos a hablar de un amor que nació en la ciudad de la luz, un amor que promete ser inolvidable, un amor entre Demet y Can. Y ojo porque esta historia no es solo un cuento de hadas, sino una verdadera fiesta que enamora. Prepárense, pónganse cómodos, porque hoy vamos a desgranar cada detalle de esta conexión que ha conquistado corazones, tanto en Francia como aquí, con todos ustedes. Si todavía no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras románticas. ¡Vamos allá! Imaginen esto, París. La ciudad del amor por excelencia, el escenario perfecto para que florezca la pasión. Ahora imaginen a dos personas, Demet y Can, dos nombres que ya suenan a melodía, encontrándose en este idílico lugar. No es solo un encuentro casual, amigos, es el inicio de algo que ha capturado la atención de miles, y hoy vamos a descubrir por qué. El amor en Francia que los une, no es un amor cualquiera, es un amor que se siente, que se vive, que se respira en cada mirada, en cada gesto. Y cuando decimos fiesta que enamora, no hablamos solo de celebraciones multitudinarias, sino de la chispa, de la energía, de la alegría contagiosa que irradian juntos. Demet Özdemir, a quien muchos conocemos por su carisma arrollador y su talento para la actuación, ha estado en el ojo del huracán, o mejor dicho, en el corazón del público por sus proyectos. Y Can Yaman, ese galán que ha conquistado el mundo con su presencia y su sonrisa, no se queda atrás. Cuando sus caminos se cruzaron en París, algo mágico sucedió. No fue algo planeado, al menos eso se rumorea, sino más bien un destino caprichoso que los unió en un momento perfecto. Se dice que la inspiración para muchos de sus proyectos conjuntos nació de esta conexión, de esta química que traspasa la pantalla. Piénsenlo, ¿cuántas veces hemos suspirado viendo a una pareja en la pantalla que irradia esa autenticidad? Pues bien, la conexión entre Demet y Can parece ser de esa clase. Lo fascinante de este amor que nació en Francia es cómo se ha ido gestando y cómo lo hemos podido presenciar, aunque sea a través de las redes sociales y de sus participaciones en proyectos. El ambiente parisino con su romanticismo inherente sin duda, ha servido como un telón de fondo idílico. Las calles empedradas, los cafés acogedores, la Torre Eiffel brillando en la noche, todo contribuye a crear una atmósfera de ensueño. Y en medio de todo eso, Demet y Can, construyendo algo especial. No es solo un amor de película, amigos, es un amor que se percibe real, palpable, y eso es lo que hace que la gente conecte con ellos de una manera tan profunda. La fiesta que enamora se manifiesta en su manera de interactuar, en la forma en que sus ojos se buscan, en las sonrisas cómplices que comparten. Es esa energía que emanan juntos lo que cautiva. Imaginen estar en un evento o en una grabación, y sentir esa aura de felicidad, esa vitalidad que los rodea. No es un amor silencioso y escondido, sino uno vibrante, lleno de vida, que contagia alegría. Y es precisamente esa fiesta, la que ha hecho que muchos de nosotros nos involucremos en su historia, apoyándolos en cada paso. Más allá de los rumores y las especulaciones, lo que es innegable es el talento y la presencia de ambos. Demet Özdemir, con su gracia natural y su capacidad para transmitir emociones, ha conquistado a audiencias de todo el mundo. Su participación en series y películas siempre genera expectativa. Por otro lado, Can Yaman, con su carisma desbordante y su físico imponente, se ha convertido en un ícono de la televisión. La combinación de estas dos fuerzas de la naturaleza en el contexto de París, ¿qué más podíamos pedir? Y hablando de proyectos, la conexión entre Demet y Can se ha traducido también en colaboraciones artísticas que han sido todo un éxito. Han compartido pantalla, han protagonizado campañas publicitarias y, en cada una de estas ocasiones, esa química que mencionamos ha estado presente, alimentando aún más la narrativa de su amor. No es solo que sean guapos y talentosos, es que juntos, parece que crean una sinergia especial, una energía que hace que todo lo que hacen sea más impactante, más memorable. Esa fiesta que comparten se convierte en un espectáculo para quienes los observamos. Quizás se pregunten, ¿qué hace que este amor sea tan especial? Creo que parte de la respuesta radica en la autenticidad. A pesar de estar constantemente bajo el escrutinio público, Demet y Can parecen mantener una conexión genuina. No se trata solo de ser compañeros de set, sino de una afinidad que va más allá. Y París, como escenario, le da ese toque de cuento de hadas que todos anhelamos en una historia de amor. Es esa combinación de realidad y fantasía lo que nos atrapa.
Además, su estilo de vida, sus pasiones, sus aspiraciones, parecen alinear. Se de una manera que inspira. No son solo figuras públicas que viven de su imagen, sino personas con ambiciones, con sueños, y ver cómo esos sueños se entrelazan, cómo se apoyan mutuamente, es realmente inspirador. Esa fiesta no es solo para ellos, sino que la comparten con sus seguidores, invitándonos a ser parte de su alegría, de su éxito, de su romance. Han compartido momentos que, aunque escasos y a menudo capturados por paparazzi, nos dan pinceladas de su vida juntos. Desde paseos románticos por el Sena hasta elegantes apariciones en eventos, cada detalle alimenta la imaginación y reafirma la idea de un amor que florece en un escenario de ensueño. Y ese escenario francés, con su aire bohemio y su historia de amor, parece ser el cómplice perfecto de su romance. Es como si la propia ciudad les diera ese impulso, esa chispa para que su amor se convierta en una verdadera fiesta que enamora. Piénsenlo desde la perspectiva de un espectador. Estamos aquí conectados a través de la pantalla, y vemos a estas dos personas, que admiramos por su trabajo, compartiendo momentos de aparente felicidad, de complicidad. Y esa energía, esa alegría que emanan, se transmite. Es como si nos invitaran a su celebración, a su fiesta de amor. Y nosotros, encantados, aceptamos la invitación. La influencia de Francia en esta historia es innegable. Se dice que muchos de los proyectos que han realizado juntos, o que han inspirado, tuvieron lugar o se gestaron en ese entorno mágico. París no es solo una ciudad, es un estado de ánimo, una inspiración. Y para Demet y Can, parece que ha sido el catalizador de un romance que ha trascendido fronteras. Pero, ¿qué significa realmente esta fiesta que enamora? Para mí significa la alegría de ver a dos personas que se complementan, que se hacen mejores mutuamente. Significa la celebración de la vida, del amor, de la pasión. No es un amor que se esconde, sino uno que se vive a plenitud, que se comparte, que se celebra. Y esa celebración, esa energía positiva, es lo que contagia a todos nosotros. Y mientras más vemos de ellos, más nos damos cuenta de que no es solo un interés pasajero. Es una conexión que parece tener raíces profundas, que se nutre de la admiración mutua, del respeto, y por supuesto, de ese ingrediente secreto, la pasión. Y todo esto, envuelto en el encanto de París, crea una narrativa irresistible. Es la combinación perfecta de elementos para una historia de amor que todos queremos seguir. Además, la manera en que han manejado su relación pública también habla mucho de ellos. Han sabido mantener un equilibrio, compartiendo lo suficiente para satisfacer la curiosidad de sus seguidores, pero sin exponerse de manera excesiva. Eso demuestra madurez y respeto por su privacidad, algo que admiro mucho. Y esa prudencia, lejos de alejar a la gente, creo que ha generado aún más respeto y admiración por ellos. La fiesta que enamora es ese sentimiento que te deja cuando ves un vídeo de ellos juntos, cuando lees una entrevista donde hablan el uno del otro, o cuando simplemente ves una foto que captura un momento genuino. Es esa sensación de que el amor es posible, de que la felicidad se puede compartir, de que la vida, en su máxima expresión, es una celebración. Y Demet y Can, con su amor en Francia, nos están regalando un hermoso ejemplo de ello. La influencia de esta pareja va más allá de sus proyectos individuales. Han logrado crear una comunidad de seguidores que se sienten parte de su historia. Las redes sociales se llenan de comentarios de apoyo, de mensajes de cariño, y de expectativas por lo que vendrá. Y eso, amigos, es el poder de una conexión auténtica, de una fiesta que enamora, que trasciende la pantalla. Entonces, ¿podemos llevarnos de esta historia de amor en Francia? Que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la química entre dos personas puede ser un motor increíble para crear cosas maravillosas, y que la alegría y la pasión compartidas pueden ser verdaderamente contagiosas. Demet y Can nos han demostrado que el amor, cuando es auténtico, se siente, se vive y, sí, se celebra como una gran fiesta que enamora a todos a su alrededor. Para concluir, queridos amigos, hemos explorado ese mágico amor en Francia entre Demet y Can, una conexión que ha encendido la chispa de la fiesta que enamora en nuestros corazones. Hemos visto cómo el escenario parisino ha sido el telón de fondo perfecto para esta historia, y cómo su química y talento juntos han creado una narrativa irresistible que ha cautivado a miles. Es un amor que inspira, que alegra y que, sin duda, nos recuerda la belleza de las conexiones auténticas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje romántico a través de la historia de Demet y Can. Espero de verdad que hayan disfrutado tanto como yo desgranando cada detalle.
Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más les atrae de esta pareja? ¿Qué otras historias de amor nos recomiendan para futuros vídeos? Dejen todo o sus comentarios abajo porque amo leerlos y saber sus opiniones. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha arrancado una sonrisa o les ha hecho soñar un poquito, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con todos aquellos que aman las historias de amor y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo, corazones. ¡Chao!